Bueno, hoy tengo un tema He estado meditando mucho en la necesidad de ministrar el poder sobrenatural de Dios. Y algunos han preguntado, bueno, ¿y por qué la situación de milagros no se da en este tiempo? Y es que vivimos tiempos donde la gente primero ve, luego confía. Estamos viviendo tiempos de ver para creer, antes de creer para ver. Y eso es un asunto que el Señor, cuando estaba hablando de un tema muy interesante, y era de la fe, Él hizo una pregunta a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que en los últimos tiempos habrá una escasez de fe. Y eso se traslada inclusive al pueblo de Dios. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está su fe? Para poder recibir y ser ministrados en lo sobrenatural, en los milagros. Hoy vamos a ver entonces, esta forma de pensar, de ver para creer, ha contaminado nuestra fe, la que como creyentes realmente debemos tener. Y la ha hecho un poco infructuosa, la ha hecho tímida, la ha hecho vacía. Ya como algunos dicen, no nos la jugamos por Dios, como muchos de los cristianos en el primer siglo, que dicen, bueno, vamos para adelante y vamos con Dios, nos la jugamos por Él. Sino que de pronto pensamos, ¿y si fallo? ¿Y si eso no pasa? ¿Y si paso y no soy sano? ¿Y si creo y no pasa? Una cantidad de cuestionamientos vienen. Y esos pensamientos realmente vienen porque no usamos la fe de la manera como Dios la diseñó. Entonces, hay unas cosas también que pueden hacer daño a la fe. Y no solamente es el pensamiento contemporáneo de ver para creer, sino también algunas corrientes teológicas que dicen, enseñan y predican que los milagros fueron un tiempo pasado, que los milagros sucedieron en el Antiguo Testamento y durante el ministerio del Señor Jesús, pero que ya no es posible, que ya eso pasó. Fue la doctrina cesacionalista, es decir, que cesaron todas estas cosas. Pero quiere decirles, hermanos, que nosotros hemos sido testigos de milagros, y yo no sé cuántos han recibido aquí milagros. Levanten la mano el que haya recibido un milagro. ¡Wow! O sea, todos de alguna manera hemos tenido que ver un milagro. Ojo, milagro me refiero a una situación que no tenía solución y que solamente se necesitaba la intervención divina. Eso es lo que nosotros llamamos milagro, donde nada ni nadie podía ayudarnos excepto Dios. Amén. Ok, entonces nosotros oímos aquí algunos cuantos milagros el 31 de diciembre, en el domingo del 31 de diciembre. Eso quiere decir, hermanos, que todavía podemos recibir milagros, y eso quiere decir que hoy tú puedes recibir un milagro. Dije que tú puedes recibir un milagro. Ahora, no hay una fórmula mágica para un milagro. No dice esto de 3x3 igual milagro. No hay una fórmula mágica. A veces nosotros vemos milagros realizados en personas que en un momento casi que no creían que vendría un milagro de Dios. Otros reciben milagros sin haberlos, es decir, como que sin haberlos pedido, pero ahí llegó el milagro en algún momento de la vida. Otros que oran por milagros y milagros suceden en ellos mismos. A veces piden uno, pero no se realiza. Entonces, hay milagros que se dan por acciones espirituales del hombre. Por ejemplo, cuando el leproso, el ciego Bartimeo andaba delante de Dios y allá con Jesús clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Era un clamor incesante para que Dios le diera la vista. Eso es una acción espiritual del hombre, clamar. Pero también hay acciones de parte de Dios que Él
obra milagros inclusive sin que se lo pidan. ¿Acaso la viuda de Naín, que llevaba a su hijo a enterrar, le pidió en algún momento a Jesús que le resucitara a su hijo? No. Fue una acción divina, una acción sobrenatural de Dios que se dio. Entonces hay también milagros que suceden por la fe de otros. ¿Se acuerda aquel que metieron por el techo un paralítico y eran 4? ¿Acaso la fe era del paralítico? No, era de los 4. Esos 4 iban allí creyendo que había un milagro. Ojo con todo lo que estoy diciendo. Oído, atento. Eso es también que Dios sana con la fe de otros. Dios sanó, resucitó a la hija de Jairo por la fe de su padre. Dios sanó al siervo del centurión por la fe de su jefe. Entonces, hermanos, Dios puede obrar milagros en otros también por nuestra fe, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces alistémonos. Yo creo en los milagros, ¿por qué, hermanos? No por mi doctrina pentecostal y no simplemente porque lo predican, sino porque durante 45 años que he estado sirviéndole al Señor he visto muchísimos milagros realizados en muchas personas y los he visto realizados en mi propia vida. Entonces yo puedo afirmar con toda certeza que los milagros existen de parte del Señor. Amén. Ok. Entonces encontramos en la palabra del Señor una historia muy particular de una mujer que recibió un milagro, y exactamente esa historia nos da algunos puntos importantes que necesitamos, algunos pocos ingredientes de lo que necesitamos para que Dios obre milagros en nuestra vida. Amén. Vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, y voy a referirme a la fe de la mujer cananea. Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28, y dice así: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Duro eso, ¿no? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. ¿Le inspira esta historia o no? ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de aquella mujer? Una liberación en su hija. Una liberación. Ojo, ¿quién puede obrar liberación de demonios sino solo Jesús? Por lo tanto, se demanda una intervención divina, es decir, que únicamente Dios lo puede hacer. Y aquella mujer, no sé cómo ni sé dónde, adquirió la fama de Jesús o la doctrina sobre los milagros. ¿Dónde oyó de Jesús? No sabemos. Lo cierto es que era una mujer que no vivía en Israel, vivía en Tiro y Sidón y era cananea. Entonces la Biblia dice que tenía una gran necesidad, y era que una de sus hijas o una hija necesitaba un milagro. Y es que los demonios, hermanos, no se tratan con agüitas. Los demonios no salen con acetaminofén. Los demonios no salen con medicamentos. Los demonios solamente salen por una intervención divina. Y si se necesita una intervención divina, se sugiere que hay un milagro de Dios. Amén. Entonces, lo que dice el título de esta mujer es que era cananea. Ahora, ¿quiénes eran los cananeos? Los cananeos eran
una nación politeísta, muchísimos ídolos tenían y en sus ceremonias mezclaban muchísima corrupción sexual. Tenían ídolos en cantidad. Y quizás entonces aquí encontramos algo lógico, entre comillas, que varios de sus habitantes, y especial algunas mujeres, por esas creencias paganas podrían quedar endemoniados. Cuando hay personas que están trabajando en ocultismo o que han tenido relación con ocultismo, pueden quedar atadas de demonios, pueden entrar demonios en las personas, y nosotros hemos tenido muchísimas liberaciones de demonios precisamente por personas que han estado en ocultismo. En una ocasión tuvimos una persona endemoniada, y precisamente era porque había estado leyendo cartas, porque había estado involucrada en mucho ocultismo, y habían unos demonios, hermanos, tan difíciles de sacar, tan terribles, que nos tocó ayunar, nos tocó hacer muchas cosas y reprender con autoridad. Finalmente esa mujer fue libre. Pero, hermanos queridos, ¿a cuántas personas acudiría aquella mujer en su desespero? Hagan esto, hagan lo otro. Pero nadie podía hacerlo hasta que oyó de la fama de Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, ¿suceden milagros en nuestros días? Claro que sí. Nosotros hemos visto muchísimas personas liberadas, muchas personas en conflictos, en problemas, hermanos queridos, que han recibido milagros. Y no solamente en liberación, sino en economía, en salud, en arreglo familiar, en tantas cosas que nosotros hemos visto milagros increíbles. Uno de los milagros que vimos en una restauración de familia fue un hermano que estaba viniendo a la iglesia. Ellos con su esposa se habían separado hacía muchos años. Luego él se había unido en unión libre a una persona, y él se convirtió. Esa persona con la que estaba conviviendo también vino a la iglesia. Pero algún día su esposa, muy lejana, supo que su esposo se había convertido al Señor, y no sé por qué le sintió curiosidad de venir a la iglesia. Y fue un encuentro. Recuerdo que esta mujer en el encuentro, ella tenía mucho odio, un odio visceral hacia su esposo, pero allí tuvo una sanidad increíble, y para tener una clase de sanidad así se necesita una intervención divina. Lo cierto es que el esposo supo que la esposa había ido al encuentro y vino a recibirla sin arreglar su situación con la otra persona. El asunto es que ella dice en un testimonio: yo estuve en el encuentro y tenía mucha amargura, mucho odio contra aquel hombre que está allá, y estaba en el mezanini. Pero quiero decir que Dios me perdonó y que yo lo perdono. ¡Wow! Primera gran sorpresa. El asunto es que él dejó a la señora con quien estaba viviendo, arregló su hogar, recogió a sus niños, y después de odiarse tanto, el Señor volvió y los unió en amor, y hoy viven bien, y gracias al Señor sus hijos están creciendo con un papá y una mamá. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso un milagro que puede dar la gloria al Señor? ¡Aleluya! Entonces, ¿qué nos puede ayudar según esta historia? Porque la mujer recibió el milagro, la mujer recibió lo que venía a buscar de parte de Jesús. ¿Qué nos puede ayudar? Primero, una búsqueda en oración. Hay personas que quieren milagros pero no oran. Hay personas que quieren que unos oren por el milagro, pero ellos no han orado. Alguna vez a mí me tocó decirle a una hermana, me dice ella: ore pastor, necesito un milagro de Dios en una situación económica. Es que a usted el Señor lo oye. Le dije: ¿y usted, hermana, ya oró por su milagro? Dijo: no, pastor, porque es que a mí Dios no me oye, yo creo que lo oye a usted. No, está equivocada. Mientras usted no ore, yo no voy a orar por su milagro. Yo le dije: yo no voy a orar mientras usted no ore. Porque es que, hermanos, Dios no tiene exclusividad de hijos.
no tiene hijos consentidos o mimados. Dios contesta a todos sus hijos, y si somos todos sus hijos, tenemos todos el mismo derecho a recibir las promesas del Padre Celestial. Amén. Claro que sí. Entonces aquí vemos este gran milagro del Señor. Pero aquella mujer lo primero que hizo fue ir hacia la fuente y mirar, mis hermanos queridos, que ella necesitaba postrarse ante el Señor. Alguien ha dicho, y hermanos, y quiero decirlo y llévenselo en su corazón, que la oración tiene poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Ok, yo quiero decirles algo, ojo con esa expresión, porque la oración tiene poder dependiendo de quién la haga y a quién se haga. Acuérdense allí los profetas de Baal, que ellos estaban orando, y la oración no tuvo poder para hacer descender fuego del cielo, porque estaban orando erróneamente a un Dios erróneo. Entonces la oración tiene poder ¿en quién? En el Hijo de Dios que clama al Dios verdadero. Amén. Entonces aquella mujer se fue a la fuente, y por eso lo primero que hace es que ella va a la fuente correcta, que es Jesús. Algunos creen que ir a orar a José Gregorio Hernández, que ir a orar a los brujos, que ir a orar a los chamanes, esa es la oración que tiene poder y que allí van a encontrar el milagro. A veces se encuentran con engaños y creen que ese ídolo hizo milagros, pero hermano, el único real que tiene capacidad de hacer los milagros, y milagros bien hechos, es nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Entonces, lo primero que nos dice la Biblia es que esta mujer clamaba. ¿Sí? ¿Sí leen en la historia? Dice que saliendo halló a una mujer, y dice que aquella mujer clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Clamar. ¿Qué significa clamar, mi hermano? Clamar. Cuando dice que la mujer clamaba, esta mujer era aquella mujer excluida de las promesas de Israel, excluida del pueblo de Dios, pero era una mujer que había adquirido la fe en Jesús, el Jesús que estaba de moda en ese tiempo, el Jesús, y no era por moda, pero el Jesús que estaba mostrando milagros y señales y prodigios. Le llegó su fama en algún momento, pero se arriesgó a ir a la búsqueda de Jesús. ¿Cómo? ¿Cuándo le llegó la noticia de Jesús, que Jesús hacía milagros? No sabemos. ¿En qué instante? ¿De qué manera? ¿En qué momento abrazó la fe cristiana? De seguro sus dioses no obraban los milagros que Jesús sí estaba haciendo en su ministerio terrenal. Y aquí es donde decimos, qué lindo que aquella mujer clamó. ¿Y qué es clamar? Clamar es grito o voz que se profiere con vigor o esfuerzo, o vigor y esfuerzo. Un clamor. ¿Alguien ha clamado a alguien en algún momento? Ha clamado. Una vez me tocó clamar en un aeropuerto. Me iban a dejar. Yo llegué con tiempo, pero no con el suficiente tiempo, porque hubo un trancón y yo tenía que volar de Quito a Bogotá. Tenía una reunión urgente y el Señor dijo: no, usted ya no puede viajar, no, el avión ya cerró vuelo. Le digo: pero son 45, 50 minutos que estoy llegando con antelación, usted puede. No, el avión ya se cerró, ya no hay vuelo. Y yo, por favor, yo tengo que llegar. Y yo le decía así, por favor, ayúdeme, usted puede hacerlo. Yo le clamaste: por favor, ayúdeme. Bueno, clamé y no me ayudó. Pero hay alguien que cuando se clama, sí nos ayuda. Es un clamor, hermano, con vigor y esfuerzo. También dice que clamar es una voz lastimosa que indica aflicción o pasión de ánimo. Lo que yo les estoy diciendo: por favor, ayúdeme, por favor. Y esto era lo que la Biblia dice que la mujer
clamaba. Mis hermanos queridos, Jesús era un apasionado de la oración. Y lo vemos en la forma en que él vivía. Él estaba orando y por ende daba ejemplo de la oración. La pregunta que hoy me hago, hermano, cuando tú estás clamando por algo, ¿cómo lo hace? Cuando estás queriendo que Dios solucione un problema o que haga un milagro, ¿de qué manera lo está haciendo? ¿Con un clamor? Con una pasión allá por dentro, un ánimo increíble, hermano, de que sí, o es una oración mecánica, religiosa, que no tiene absolutamente nada de contenido espiritual, de savia espiritual. La Biblia nos dice que el clamor de Jesús en sus tiempos de oración, en Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros vemos que Jesús hacía milagros, pero no sabemos cuántas horas pasaba con el Padre. Lo que sí sabemos es que Jesús madrugaba a buscar al Padre, porque la Biblia dice que siendo aún muy oscuro, él iba al monte y oraba. No sabemos, hermanos, cuántas lágrimas el Señor derramó. Aquí lo dice el autor de Hebreos, que Jesús con muchas lágrimas en su tiempo, cuando estaba en la carne, él oraba al Señor, y con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte. Tremendo esto, ¿no? Tremendo. ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es su clamor al Señor para que Dios obre el milagro? Su oración es de incredulidad. Ora porque tiene que orar, porque dice la Biblia que hay que orar. No. Debe ser con clamor reverente. Con razón los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar. Nunca le pidieron que les enseñara a predicar o a evangelizar o a discipular, que les enseñara a orar. Hermanos, hay momentos cuando el fuego de Dios está en el corazón y uno tiene que derramar su corazón delante de Dios con lágrimas. Y lo he hecho por algunas personas, y no lo digo para gloria mía, lo digo, hermanos, porque he sentido esa profunda desesperación interna por algunas personas cuando están pasando por situaciones duras, y he tenido que derramar lágrimas delante de Dios. Pero ¿cómo es su clamor? ¿Quiere los milagros sin clamor? ¿Cómo es la forma de pedir? ¿Cómo son sus oraciones apasionadas, esperanzadoras, como la de la mujer cananea? La segunda cosa interesante que es: vaya y ore, pero siempre reconociendo el señorío de Jesús. Reconozca a Jesús como Señor. ¿Qué dijo aquella mujer? Señor, Hijo de David. ¡Wow! Esto era reconocerle como el Señor de las profecías. No sabemos de dónde ella adquirió el conocimiento profético acerca de la venida de Jesús, que vendría de la estirpe de David. ¿Dónde lo consiguió? Yo creo que esta mujer tenía por ahí algún israelita, o tenía por ahí algún cristiano muy cerca que le estaba discipulando. Pero lo cierto es que ella, cuando se refiere a Jesús, le dice Señor, Hijo de David. El Kyrios, el más alto, eso se llama la palabra Señor. El que gobierna, el que está por encima de todo, eso significa Señor. E hijo de David significa que era el verdadero Mesías. Ella estaba en una convicción absoluta de quién era Jesús. Mi hermano y mi hermana, ¿conoces tú al verdadero Jesús? ¿O al Jesús que heredamos del catolicismo, de pronto pendiendo de una cruz, sin vida, sin ánimo, sin aliento? Por ahí salió en estos días una caricatura, y hay una mamá y están dos niños, y a la mamá se le perdió un pastel. Y entonces la mamá pregunta: hijos, ¿quién se comió el pastel?
Y había una estatua de la Virgen ahí, grande. Y el niñito le dice: ella, mamá, ella se comió el pastel. Entonces le dice la mamá: ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo que ella se comió el pastel? Sí, pues ella ni habla, ni come, ni bebe, ni dice nada. Y dice: ¿y por qué usted se le arrodilla y le habla todo el tiempo? O sea, se está contradiciendo. Así hay algunos que de pronto tienen al Señor como el Señor de la cruz. Pero hermanos, quiero decirles, Jesús está activo, Jesús te escucha, Jesús obra, Jesús todavía vive y con su poder totalmente intacto. El poder que Él usó para levantar a los muertos de la tumba es el poder al que tú también tienes acceso todos los días, porque el poder del Señor está intacto para que tú recibas los milagros de Dios. Pero reconócelo como tu Señor. Reconocer a Jesús como Señor significa: me rindo, hago su voluntad, no la mía. Lo adoro, me inclino, me humillo ante Él. Bendito sea el Señor. Me someto a su autoridad, le obedezco. Porque otra de las cosas, hermanos, es que carecemos mucho del sentido de obediencia a Dios en muchas cosas. Unos son muy obedientes solamente el domingo, las 2 horas de culto, pero en la semana no hay obediencia a los mandamientos de Dios. Así que, hermanos, reconocer a Jesús como Señor, clamarle, reconocerle como Señor y como el Mesías enviado. Tercero, reconocerle que es apto para suplir necesidades. Cuando ella le decía: ten misericordia de mí, es porque decía: en ti, Señor, tengo la fuente. Si tú tienes misericordia, yo voy a obtener mi milagro. Ten misericordia de mí. Y aquí quiero decirles, hermanos, los milagros dependen de la misericordia de Dios. No por mérito, no por derechos. Tú no tienes el derecho. Como algunos dicen: es que yo tengo el derecho de que Él me... No. Recuerden, es por la misericordia de Dios. ¿Ven? Por la purita misericordia de Dios. Hermanos, es que si estamos vivos es por la purita misericordia de Dios. Si llevamos sobre nuestro cuerpo hoy un vestido es por la purita misericordia de Dios. Si tenemos donde vivir, hermanos, es por la pura misericordia de Dios. No por méritos, porque nosotros no merecemos nada, pero su misericordia nos ha hecho abundar en beneficios que estamos recibiendo a diario del Padre Celestial. Gloria a Dios. Así que, hermanos, si reconocemos en Jesús su máxima misericordia, puede que tengamos la máxima solución. La mujer reconoce que Jesús podía obrar en su vida y suplir su necesidad mediante una intervención sobrenatural. Qué bonito eso. ¿Cuántos creen que Jesús puede obrar sobrenaturalmente? ¿Con todo el corazón lo creen? ¿Será que hoy puedes irte con el milagro que has esperado tanto tiempo? Eso reconoce la mujer. Tenemos que rescatar nuevamente el verdadero significado de algunas expresiones bíblicas, tales como: para Dios no hay nada imposible, y lo acabamos de cantar, ¿sí o no? Para Dios, o para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para Dios, aleluya. Estas frases deben estar con profunda convicción, arraigadas, esculpidas en las paredes de nuestro corazón, mis hermanos queridos, con la sangre de Jesús que la puede esculpir allí y decir: sí, con Dios todo es posible, lo creo. Ahora, ojo con esto, porque también deben ser milagros conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios.
¿La sanidad del cuerpo es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque Él llevó ya nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿La bendición de prosperidad es la voluntad de Dios? Sí, claro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo les conté el milagro de la morenita que vino por su casa. Y que en un semáforo un señor le cambió una caja de chicles por $30,000. Y muchos milagros. Había una señora que había trabajado con su patrona 20 años. Y ella llegó un día toda afanada y no, mi patrona está muy enferma, muy decaída. Yo he trabajado 22 años con ella. ¿Y yo qué voy a hacer? No tengo nada. Toda la vida me la he pasado con ella porque yo he sido la empleada interna. Ella tenía 2 hijos, la señora. Y cuando murió ella, la sorpresa grandísima es que en el testamento la casa se la había dejado a la empleada, no a los hijos. Milagros. Milagros. Tercera cosa, o cuarta mejor. Lo primero es un clamor. Segundo, el reconocimiento del señorío. Tercero, creer que Él suple cualquier necesidad. Cualquier necesidad. Cuarto, ¿qué haces tú frente a los silencios de Dios? La Biblia dice, Jesús no le respondió palabra. Qué mal educado Jesús, ¿no? No le respondió palabra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él ahí callado, tal vez cabizbajo. No le respondió palabra. Ay, hermanos queridos, los silencios de Dios, ¿cómo duelen? ¿Cómo duelen? Los silencios de Dios, quiero decirles, prueban nuestra fe. ¿Tú sigues creyendo aunque Dios no te hable? ¿Sigues creyendo aunque veas que Dios no se mueve? Hay momentos en la vida cuando personas atraviesan etapas donde no ven nada. Todo parece rodeado de tinieblas, sin ninguna solución en la vista. Y esta es una situación desesperante donde tenemos necesidades tan reales para que Dios supla, y en cambio solo vemos alrededor tinieblas y escasez de luz. Esos suelen venir. Yo lo he experimentado. Momentos de silencio de Dios. Y momentos donde no se ve solución alguna. Y de pronto, hermanos, caminamos cada día sin entender lo que está pasando, porque no tenemos luz de Dios para poder interpretar la etapa difícil de la vida. Eso es muy complicado. Y ahí hay un peligro grande. Y es que cuando no vemos luz de Dios, empecemos a tomar propias decisiones y nos adelantemos a los tiempos de Dios. Y adelantarnos a los tiempos de Dios es ganarnos un problema mayor, y es meternos en túneles sin salida que al final nos llevan al fracaso. Ese es el peligro de los silencios de Dios. Pero hermanos, Dios se silenció con Job muchos años. Y Job clamaba, y Job reconocía el señorío de Dios, y Job era fiel. Pero Job no recibió la voz de Dios sino hasta lo último. Pero se mantuvo fiel a Dios a pesar de que no entendía, a pesar de que su vida era sombría, de tinieblas, de fracaso total, y lo más que él anhelaba era la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios llegó, no fue para decirle, ay hijito, pobrecito, me pasé contigo. No, cuando Dios le habló fue para cuestionarle todo lo que Job decía de Dios.
Pero Job conocía a Dios. Y Job triunfó. Y en respuesta a esa espera es que Dios le multiplicó todo al doble. Le dio unas hijas que eran las Miss Universo del tiempo, porque eran las más hermosas de toda la región, dice la Biblia. Le dio todo lo económico, le volvió todo al doble. Por ahí hay peticiones, hermanos, que ustedes están teniendo, que llegarán en un momento inesperado con algo, hermanos, que nunca se imaginó. Y lo quiero decir en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué hacer entonces en los silencios de Dios? Desarrollar la paciencia y esperar el gran día de la victoria que tal vez esté a la puerta. Tal vez esté a la puerta. Los que no han visto solución y se han adelantado como Abraham, dejó un problema generacional por adelantársele a los planes de Dios. Tuvo un hijo con Agar la egipcia. Ese hijo se llamó Ismael. Y Ismael siempre ha sido un enemigo del pueblo de Dios de Israel. A pesar que vienen de la misma cuna o de la misma cantera, por así decirlo. Bueno, entonces ante los silencios, ¿qué hizo la mujer? Persistir. Entonces lo quinto es persistencia. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. ¡Wow! Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús parecía como cerrarle todas las puertas, pero ella no desistió de su clamor y entonces expresa: Señor, socórreme. Es necesario, hermanos, mantener en mente que la forma que Jesús respondió a esta mujer no era para destruir su fe, era para que desarrollara la fe y siguiera creyendo. ¿Cómo así? Que no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso eran para los judíos, los gentiles, eran simples perrillos. Ahora algunos dicen que no quiso ofenderla, sino que más bien decía como mi mascota, ¿no? Un perrillo era una mascota, pero de alguna manera era una ofensa. Yo creo que nadie está contento con que le digan perrito o perrita. Es un insulto. Pero hermano, quien persiste llega. A veces las respuestas divinas o la falta de respuestas divinas nos meten en túneles oscuros para que desde allí, por la fe, veamos la luz al final del túnel. Quien persiste llega. El Señor por allá, también en Lucas 18, habló de la viuda y el juez injusto, de la necesidad de orar y no desmayar. Porque el orar y no desmayar entonces trae una fe increíble. Y eso es lo que la mujer desarrolló. Fe, cuando le dice, con la respuesta de ella a Jesús, lo mató, lo obligó, lo mató entre comillas. Cuando dijo: sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esta mujer, en gran fe y en gran persistencia, dijo: con una migaja tuya, Señor, me basta. Y es que en las manos de Dios las migajas pueden volverse multitudes. Aleluya. De 2 panes y de 5 panes y 2 peces, el Señor alimentó una multitud. Las migajas de Dios son cosas que pueden llevar a una multiplicación exponencial. Gloria a Dios. Qué fe, hermanos, de esta mujer. Y eso es lo sexto que tienes que desarrollar. Una fe, hermanos, no una fe de ver para creer, sino una fe de creer para ver. Aleluya.
Volvamos a la fe genuina, a la fe de ver cosas extraordinarias que sucedan. ¿Cuál fue el resultado? Qué bonito ver resultados. Qué bonito ver y celebrar los milagros del Señor. Por su fe y su constancia, esta mujer logró gran éxito en su petición. Y precisamente lo que Jesús exaltó en la mujer fue su fe. Oh mujer, grande es tu fe. Oh miembro de Vida en Acción, grande es tu fe, que vas a recibir el milagro que estás esperando. Eso que el Señor nos lo diga hoy. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Oh mujer, grande es tu fe. Antes Jesús ya había exaltado la fe de otro gentil, el centurión romano, cuando le dijo: Señor, tengo un siervo que está en la casa, está muy grave. Y él dijo: Señor, le dijo el Señor al centurión: yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo: no, Señor, no es necesario que vayas hasta mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en ese momento el criado fue sano. Aleluya, porque Dios exalta la fe del que tiene fe. Entonces, ahora Jesús ya está hablando como lo que es. Ya no está hablando como despectivamente. Ya, él no estaba despreciando, porque Él conoce los corazones. Él no estaba desanimando a la mujer con sus palabras, sino diciéndole: no importa si me callo, no importa si te trato mal, no importa lo que sea, sigue creyendo, que creyendo vas a obtener el milagro. Qué bendición, ¿no? Ya había mostrado, hermanos, Jesús exalta la fe, pero es que ella no tenía fe. Ella ya había mostrado otras grandes cualidades como sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia, perseverancia en la oración, entre otros. Pero es que todas esas cualidades eran producto de su fe. Cuando uno desarrolla una fe potente en el Señor, viene y le acompañan todas estas otras cualidades. Qué bendición. Hoy esta historia nos deja entonces una gran reflexión. ¿Qué tan firme y desarrollada está nuestra fe para resistir las tormentas de la vida sin desmayar? También nos dice que el Dios compasivo en que hemos creído, en quien hemos confiado, hará el milagro esperado. El resultado está en esta frase: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Bendito sea el Señor. La conclusión de la historia es: y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que, hermanos, vale la pena esperar, vale la pena creer, vale la pena insistir, porque el milagro ya viene. El milagro ya viene. El milagro ya viene. Ahora, ¿para qué los milagros? ¿Para que yo crea? No, como ya dije, es un acto de la misericordia del Señor. Y es para ser Él y únicamente Él exaltado. ¿Acaso los milagros hacen que la gente crea? Miren, hermanos, a los fariseos no le faltaron milagros y ser testigos oculares y tener testimonio de muchos para que creyeran, y no creyeron. Al faraón y a los egipcios no les faltaron milagros e intervención divina para que creyeran en Dios, y no creyeron. Algunos creyeron, inclusive como que estaban diciendo: bueno, tú sabes que este hombre ya es dedo de Dios, por favor, faraón, ya, déjelos ir. Les tocó decirle a faraón. Algunos creyeron, pero faraón ni siquiera con las 10 plagas ni la apertura del mar rojo, hermanos, logró creer. No,
¿Para qué necesitamos milagros? Para testificar que el Dios en que hemos creído es un Dios vivo, activo, milagroso, misericordioso. Para testificar que el Dios a quien creemos, en quien hemos creído, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien le rendimos culto y tributo, es un Dios que vale la pena seguir. Aleluya. Los milagros es para testificar de ese poder de Dios y llevar el evangelio a muchas otras gentes. Los milagros es para que nosotros los recibamos, pero también para que los hagamos, porque tenemos el poder para obrar milagros en el nombre de Jesús. Concluyo, mis hermanos. Sí, es la voluntad de Dios obrar milagros en medio de su pueblo. Hay que tener la osadía, hay que marchar sobre imposibles, y Dios puede obrar lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperas hoy? ¿Qué esperas hoy?